creo que cuestionar lo que sucedió el 15 de noviembre, que abrió la puerta, gracias a la movilización del pueblo, a que hoy día tengamos convención constitucional, es un poco bizantino y no colabora a hacer carne las demandas que está planteando el pueblo de Chile. El quórum de los 2/3 primero le da representatividad a los artículos de la nueva Constitución y segundo, le da legitimidad al proceso. Esas reglas del juego fueron plebiscitadas. Si la constituyente no respeta este marco, la constituyente está viciada. El producto de esa constituyente sería completamente nulo e inaceptable. Ellos y nosotros tenemos bordes en los cuales desarrollamos nuestra tarea. Me resulta un poco curioso hoy día venir a desconocer el Acuerdo por la Paz, que es el que da precisamente inicio al itinerario constituyente. Buenos días, o buenas tardes, o también buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos iniciando este programa con un invitado muy especial, muy querido sobre todo por la dirección de este programa, por el gran Sergio Risenberg, excelencia en medios audiovisuales, como aparece caracterizado en la nueva presentación del programa. Tenemos del grupo porteño Fuerza, Unidad y Lucha, el compañero, el doctor Denis Barría. ¿Cómo estás, Denis? Bien, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. No sé, eso. Eso, me parece excelente. Cortito, muy lacónico. Y estamos también con Paul Balder de El Clarín. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, muy bien. Todo en orden. Aquí. Bueno, todo en orden, sí. Todo en orden, perfecto. Y en los controles, como siempre, el inexplicable e inextinguible Sergio Risenberg. Aquí estamos, Gustavo, todo el equipo en sus puestos y dispuestos a comenzar. Paul nos dio la bendición, al parecer, al comenzar el programa. Exactamente. A ver. Exactamente. Y siempre hay una persona inoportuna que hace llamadas cuando uno se le olvida de apagar el teléfono. Muy bien. Bueno, esta semana ha sido, como vienen siendo las últimas semanas, una semana que ha sido sacudida también por un hecho noticioso y político, creo, de gran magnitud. ¿Cuál es la declaración de un grupo de 34 convencionales que se han formado o se han estructurado como bancada dentro de la naciente Convención Constitucional y que han tomado el nombre de Vocería del Pueblo? La misma está integrada por una parte importante de los convencionales de la lista del pueblo, no por todos ellos, y con algún grupo también de independientes, compañeros que fueron electos hay una asamblea popular constituyente. Si uno revisa la lista, son distintos grupos y además un grupo bastante consistente de convencionales que fueron electos dentro del rango de los grupos de pueblos originarios. La declaración que ellos sacaron provocó una airada reacción de los dirigentes de la concertación, quienes salieron de sus letrinas o de sus sarcófagos a defender el orden establecido y la sacrosanta intangibilidad del Acuerdo por la Paz, que a estas alturas aparece como una especie de código de Hammurabi, una especie de espacio totalmente intangible, sagrado, como es precisamente este acuerdo que entre gallos y medianoche, y con el apoyo de la totalidad de los partidos del régimen, y además de Gabriel Boric, que ocurrió esto el 15 de noviembre del año 2019, que es precisamente el marco político que pretende transformar o reducir el levantamiento popular de octubre del 19
en una simple crisis política que dé cuenta de un nuevo proceso de transición, de manera de poder estabilizar el régimen. Esto quedó sumamente claro en la declaración de la vocería del pueblo. Ellos señalaron de que no se van a someter a dicho acuerdo, de que se entienden como un poder constituyente originario y que en consecuencia ponen como objetivo de dicha bancada la cuestión de la libertad de los presos políticos, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hay un señalamiento general respecto de verdad y justicia, respecto de la situación de los violadores de los derechos humanos, la desmilitarización del Gualmapu y probablemente algún otro punto que se me quede en el tintero en este minuto, pero son las cuestiones centrales y que tienen como punto, que es lo que ha generado gran discusión, es precisamente esto de que ellos se consideran un poder originario y que no reconozcan entonces las limitaciones legales que están puestas en la reforma constitucional que permitió el plebiscito y la instalación de esta convención, que es precisamente esta idea de que se deben respetar los tratados internacionales suscritos por el país y el orden institucional establecido ya en nuestra Constitución. Esto es en líneas generales la cuestión que ha ocurrido. Yo leí con mucho interés un análisis sobre este tema que hizo Paul en el Clarín, y le doy la palabra entonces un poco para que se refiera a este tema. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según sea el caso. La verdad es que ese análisis lo escribí hace ya bastantes días atrás, y esto es un nuevo elemento de avance, sin duda. En cuanto la Convención Constitucional tiene cada vez más, y esto es una opinión personal, ¿no? La verdad es que los hechos están muchas veces avanzando más rápido que nuestras propias reflexiones. En cuanto esta Convención Constitucional tiene cada vez más un perfil de asamblea constituyente, donde avanzan y se están proponiendo nuevos elementos democratizadores y de participación popular, como lo que ha hecho la vocería del pueblo. Ahora, lo que Gustavo hace un momento comentaba fue esta reacción de los 91 de exconcertación. Son más, son más entonces. Son más, después van a ser los 500, ¿no? Los 503, algo así. ¿Quién da más? Sí. Creo que es interesante esa reacción por cuanto esto es posible, ¿no? Este planteamiento de la vocería del pueblo es un planteamiento, una propuesta posible de llevar. Lo que han dicho ya otros abogados, otros constitucionalistas más de izquierda dentro de la convención. Es decir, esto no está cerrado, no está acotado con el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, sino que, como ellos plantean, esto tiene es un poder constituyente real que podría generar su propio reglamento y que podría tener más poder que otras instituciones ya constituidas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A considerar que aquí es una propuesta real que puede ponerse en marcha. Denis. A ver, sí, mira, a ver, yo creo que un poco si uno pone contexto a esta cuestión, claramente lo que ocurrió acá a partir del 15 de noviembre se generó esta convención que en realidad es un pacto de los partidos que están en el Parlamento, que lo que intentaron fue, por un lado, salvar a Piñera, porque esto se ocurrió inmediatamente, esto fue el 15, inmediatamente después de la huelga general. Frente a ese peligro,
levantaron este artefacto que tenía objetivo, salvar a Piñera. El gobierno de Piñera estaba así ya knockout en ese momento, y por el otro lado, canalizar esta movilización que había de las masas. Eso fue lo que ocurre. Todos los partidos que están dentro del Parlamento, de un modo u otro, están involucrados. El PC se preocupó de no estar ahí, adentro. Eso sí, hay que reconocer que no estuvieron ahí. Y generaron esta convención constitucional que en realidad no es una asamblea constituyente, en realidad es una institución que es prácticamente un calco del Parlamento, pero con el único poder de redactar la Constitución, y está sometida al Parlamento por un lado, porque le forma el límite, la estructura de lo que puede hacer, y por los otros poderes, incluso el Poder Judicial, porque tiene una cierta tutela de la Corte Suprema. Y esto se mantiene. Ahora, lo que ocurre después de eso es que vienen dos batatazos, que son el plebiscito, que es verdaderamente un golpazo a la institucionalidad, y por otro lado, la propia votación de la Convención Constituyente. Esas dos cosas dejan en un muy mal pie al régimen en general. Y hay que entender una cosa: si uno mira las instituciones de este país, las instituciones políticas, las instituciones de poder de este país, están todas, absolutamente todas, en una situación de deslegitimación completa. O sea, la gente no cree en esas instituciones, no les otorga credibilidad de ningún tipo, y es muy justificado eso. En esas condiciones, la única institución que surge como legítima, o que aún está legitimada por la mayoría, es esta convención constitucional. Entonces, se nos arma el siguiente panorama, que cuando los compañeros que están adentro de la convención, estos 34 compañeros, levantan estos puntos, y fundamentalmente porque son puntos súper democráticos, que en realidad es muy difícil estar en contra. Yo aquí los tengo anotados: libertad, poner fin a los presos políticos, verdad y justicia, fin a los pactos de secreto y la impunidad, la reparación, la desmilitarización del Gualmapu, el no a las expulsiones, y el punto el conflictivo es la soberanía, porque ahí lo que dicen es que en realidad ellos tienen la capacidad, han sido legitimados por una votación para constituir. Esa es la cuestión. Y esa legitimidad está constreñida por todo el andamiaje que les colocaron encima. Esa es la situación en la que estamos ahora. Y se produce un fenómeno bien interesante, que es, al otro lado, cuando uno mira hacia la derecha, lo que uno encuentra es que la derecha está empezando a mostrar los síntomas de fragmentación. Uno ve, por un lado, por ejemplo, que sale Chaguán llamando a reconstituir el CODE. ¿Lo dijo lo dijo con esas palabras, Denis, o es parte de tu entusiasmo? No, en mi entusiasmo, no. Llama a la DC a juntarse con el otro segmento de los partidos burgueses. Lo llama, no dice CODE, no dice CODE, pero a uno inmediatamente esa configuración se llama históricamente aquí, tiene antecedentes CODE. Partido Nacional y Democracia Cristiana. Claro. Y creo que los radicales de Tormo, Paul, ¿no? También. Me parece que sí. Una parte, no sé, los del PIR parece que era, no todos los radicales. Bueno, pero llama a eso. Por otro lado, aparece este otro sujeto, ¿no? ¿Cómo se llama este senador? Alessandri, con esta sugerencia esquizofrénica de retirar el 100% porque se lo van a llevar los comunistas o no sé qué, una cosa. No, Alessandri, claro. El diputado Alessandri que quiere retirar el 100% de los fondos de la AFP. Sale Piñera con otra cosa, con otra locura por allá. Entonces, lo que empieza a verse es que cada uno de la burguesía que tradicionalmente a través de sus aparatos venía y tenía un relato, una historia, una coherencia sistemática, desapareció eso. Ahora cada uno empieza a tirar ideas inconexas. Esto es muy parecido a la esquizofrenia, o sea, se desarticuló ese sistema y están empezando cada uno a decir cosas distintas, buscando una salida frente a esto. Lo que hay que ver, ¿a qué le teme
el poder en Chile? ¿A qué le teme la burguesía en Chile? ¿Y qué es lo que se está planteando del otro lado? Lo que se están planteando son cosas que yo diría son súper básicas. O sea, que se pida que gente que ha estado detenida durante más de un año en prisión preventiva por cosas como porque un PDI lo miró y le vio una mirada criminal y Ujú. por eso está detenido, me parece un poquito, no sé, eh, no sé si esas cosas ocurren en otros países. Eh, Capaz que sí. Venir y pedir que se bueno, no sé qué, Desmilitarice, Denis, para ayudar. saquen a los milicos del Gualmapu, no es tampoco ninguna cosa del otro mundo. Pedir que se terminen las expulsiones de los inmigrantes, o sea, no hay nada en esas cosas que sea terrible, y en realidad ahí es donde uno dice, bueno, aquí en realidad estos son algunas cosas con las que todos podemos estar de acuerdo, pero basta esto, una cosa tan mínima, para provocar al otro lado unos gritos de histeria, unas cosas increíbles. Eso habla de la descomposición del sistema y de la posibilidad efectivamente de avanzar a cambiarlo, porque este sistema no resiste más, me parece a mí. Sí, ¿sabes, Denis? Hay una cuestión que a mí me parece que ha estado absolutamente, a mí también me llamó mucho la atención esta declaración de los 91, como aclaraba Paul, que a lo mejor les podemos sumar algunos números más, ¿no? Pero lo interesante de esa declaración es que ellos acusan el golpe y entienden qué es lo que está detrás de este movimiento de la conformación de una bancada. Porque la verdad es que, y yo creo que ese es el punto fundamental, yo en ese sentido comparto la opinión que vierte Pablo Torres en Izquierda Diario hace un par de días, donde señala de que, bueno, aquí es necesario hacer propia esta reivindicación de la vocería de los pueblos, que es un referente nuevo, no es lo mismo que la lista del pueblo, y es importante que nosotros hagamos esa diferenciación porque es más extensa y que muy probablemente podría llegar a constituirse en un tercio, vale decir, podrían bloquear la posibilidad que por la vía reglamentaria el acuerdo por la paz se aplique de manera absolutamente completa dentro del funcionamiento de la Convención Constitucional. Esto es un punto que yo creo que tiene que ser resaltado, como de la misma manera este espíritu que está en la declaración de impulsar a la movilización. Ahora, haciendo propios esos reclamos y con todas las limitaciones que el propio Denis señalaba, que tienen estos reclamos, es importante también que junto con la reivindicación de esa unidad, esto se transforme también en una referencia de movilización a nivel nacional, vale decir, que se haga realmente político, que se haga algo realmente que esté conectado con lo que están haciendo las masas, con lo que están haciendo los trabajadores, y que efectivamente se haga realidad esta cuestión. Porque, y esto un poco quiero ir cerrando, que me parece sobre una idea que los invito también a reflexionar. Yo creo que la lista, la convocatoria, a ver, la vocería de los pueblos, para utilizar la expresión correcta, la vocería de los pueblos tiene un desafío enorme, ¿no? Que es ni más ni menos que oponerse a toda la maquinaria del régimen dentro de una institución del régimen como es la Convención Constitucional. Pero hay un gesto que hizo Jadwe, creo que lo hizo ayer, donde él de alguna forma reivindica el planteamiento constituyente, pero él precisamente lo que reivindica de esta convocatoria de los pueblos son sus limitaciones, ¿no? Jadwe lo que hace es señalar, bueno, claro, esto tiene un carácter constituyente, tiene más autoridad, creo que lo dice expresamente, que el Congreso, y en ese sentido él se ubica en ese plano, pero no le da ninguna proyección de ruptura con la institucionalidad, sino que lo plantea como un elemento más del engranaje del régimen. Y esto lo conecto con una entrevista que dio Jadwe, que a mí me parece que es bastante decidora y muy esclarecedora. La dio en el medio Bloomberg hace algunos días, el miércoles, precisamente el miércoles pasado, de una entrevista entre un medio que es el medio satánico del imperialismo por antonomasia, ¿no? O sea, y aquí en Chile fue publicado por Diario Financiero y replicado después por La Tercera en idénticos términos. Ahí lo que dice es que él está
proponiendo básicamente una reforma tributaria. Él apunta a recuperar 10 puntos, dice, del PIB, con la finalidad de responder a las necesidades sociales, pero se ubica dentro de la política de consenso de Washington de los equilibrios fiscales. Él plantea la necesidad de que siga existiendo el Banco Central y deja indemne, no lo dice expresamente, el Estatuto del Inversionista Extranjero, y él le propone esta cosa que viene ya de la época de Lagos del royalty. Fíjense que es bastante, muy parecido al discurso de Pedro Castillo en Perú. Él, para tranquilizar a los inversionistas, salió diciendo casi exactamente lo mismo un día después, pero es como que hubiese salido de un mismo punto. Señala de que el Banco Central iba a seguir existiendo. Para hacer claridad, el Banco Central es precisamente la institución que permite el control por parte del gran capital de toda la institucionalidad, que es en la medida que es un ente autónomo, entonces puede ser capturado y puede ser monopolizado por el gran capital. Entonces, yo lo que creo es que acá se plantea también una nueva discusión dentro de la izquierda, terreno en el cual se ubica Jadwe, y que es precisamente el que nosotros tenemos que romper con la institucionalidad. Tenemos que hablar directamente de un gobierno de trabajadores, que es necesario poner en el debate la necesidad de la socialización de los grandes medios de producción y, por cierto, la disolución de Carabineros y una política de derechos humanos que tenga como centro no solo la libertad de los presos políticos, sino que la cárcel para Piñera y todos los asesinos. Esa cuestión debe explicitarse. Y estas cuestiones programáticas, que pueden ser más, pueden ser menos, y que en realidad todos los conocemos, no se ponen al servicio de un plan de movilización, pueden quedar solamente en lo declamativo. Yo creo que este frente que comienza a surgir dentro de la izquierda es muy interesante, porque cómo se resuelva, como bien lo plantea Paul, va a depender del curso que tome el proceso político. Yo no sé qué piensa desde su visión del Barrio Alto Sergio Risenberg, quien lo he percibido un tanto silencioso y temeroso. Sí. Sí, estamos preocupados por acá, ¿no? ¿Sí? Si antes ya teníamos problemas con la aparición de Daniel Jadwe, ahora con esta gente de la lista del pueblo ya no se sabe qué hacer. Pensábamos, incluso estamos echando de menos a Navarro, imagínense. Me imagino, claro. Tienen que juntar caviar. Estamos coleccionando el programa. Hace 2 programas estábamos hablando con Paul acerca de que estamos comprando comida no perecible, tarros de conserva y ese tipo de cosas. Nosotros vemos ahí en el asunto de María Rivera en nuestro problema. Esa mujer cada vez está poniéndonos más nerviosos. Y no sé cómo lo vamos a tomar más adelante, Gustavo. Estamos estamos complicados. Usted, don Sergio, tiene que tener la seguridad que tiene ahí un convencional que está como tabla con sus intereses, que es mi distinguidísimo profesor Agustín Esquella, ¿no? Quien ha asumido el rol de cancerbero del orden establecido. ¿Cómo ves este punto en particular, Paul, la cuestión de este posicionamiento que ha tomado Jadwe? ¿Es una cuestión táctica o es un cálculo político electoral de mayor envergadura? Bueno, mira, primero quería puntualizar que los ex concertación, en el fondo, yo creo que los temas de esto, la liberación de los presos políticos, el fin de las expulsiones de los migrantes, esos son puntos como más accesorios. Yo creo que aquí el punto central es el poder constituyente, que se puede constituir en un poder más allá de los poderes constituidos, y eso yo creo que ese es el punto que realmente les temen. Ahora, lo de Jadwe yo creo y que es una táctica, sin duda. Ahora, porque ese plan, digamos, esas propuestas que son realmente básicas para cualquier sistema socialdemócrata, ¿no? Que mantiene el sistema del capital tal cual está, pero simplemente les va a cobrar un poco más de impuestos, con países como en Alemania, como
como Suecia, como Dinamarca, como Austria. Es decir, es lo que tenía que haber hecho la concertación hace 30 años atrás, lo está proponiendo Jadwe hoy en día, que es un poco darle gobernabilidad, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que esto ya no se puede arreglar. Eso es mi punto de vista. Creo que el punto de inflexión del sistema neoliberal fue hace 10 años atrás, no sé, la época de Ricardo Lagos, podríamos decir, ¿no? Cuando los mochilazos y eso. Y ya no se puede inventar, no podemos estar, porque está poniendo parches a un sistema que en el fondo se está cayendo por sí mismo también, no solamente por los efectos sociales, sino por el sistema ambiental, por la corrupción política, por los bajos niveles ya de retorno de las inversiones de esta gente. Es decir, hay problemas por todos lados, ¿no? Por todos lados, porque las economías de Occidente ya no crecen, ¿no? Es decir, darle parches a esta cosa no creo que se resuelva. Entonces, claro, él puede hacer eso, puede estar en un momento electoral, y vamos con cuidado, ¿no? Vamos con cuidado porque puede haber una campaña del terror como ocurrió en Bolivia, así que todavía no se ha terminado eso, parece, ¿no? Que no está todavía totalmente resuelto. Aquí también tuvimos campañas del terror, ¿no? Feroces durante los años 60, durante el 70, y después la cosa fue horrible, después el mismo 70. Entonces, porque un programa como ese no es lo que está pidiendo el pueblo, ¿no? No es lo que generó el estallido, ¿no? El estallido del 18 de octubre. Entonces, sin duda, esto tiene que avanzar mucho más, mucho más. No se le puede estar pidiendo permiso a quienes gobernaron durante 30 años a favor de los grandes capitales, dejando de desastres medioambientales, desastres y tragedias sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esto requiere un cambio muchísimo más completo. Okay. Denis, ¿tú ves que hay que estar en este camino con un ojo? Creo que hay una canción de tu músico favorito, de Silvio Rodríguez, que dice que hay que tener un ojo en el camino y otro ojo en el más allá. O no sé dónde. Un día la voy a venir a tocar. La voy a venir a tocar. Sí, es una bonita canción. ¿Sabes qué pasa? Es que, sí, sabes que yo tengo la impresión, a ver, aquí hay un elemento que dice Paul que es bien importante. Este país, por así decirlo en términos físicos, estaba con una inercia cero, estaba parado, estaba estático durante muchos años. Desde el 73 hasta acá prácticamente estático políticamente, no se movía. Y ahora que se empezó a mover, la dinámica es esa. Y la dinámica es a que las masas, los trabajadores, la población, empieza a demandar cosas. Y lo que ocurre aquí es que la magnitud, la extensión y la profundidad de las demandas es enorme, porque tenemos todo este rezago, si son muchos años en los que simplemente se construyeron todas las necesidades de la mayoría de este país. Entonces, por ejemplo, y eso es lo que hizo reventar al régimen en octubre del 2019. O sea, es imposible para un régimen responder a una demanda que cubre todo el espectro, todo el arco de todas las áreas. O sea, aquí yo creo que hasta turismo hay una demanda en esa área. Entonces, es terrible. Y el problema es que justamente lo que va pasando es que las alternativas que se les ofrece a las masas, a los trabajadores, son alternativas que le ofrecen sucedáneos. O sea, a ver, los trabajadores necesitan, por poner un caso, los trabajadores necesitan derogar el código laboral, necesitan que haya una sindicalización universal, necesitan que haya derecho al trabajo, que haya derecho a huelga real, necesitan
que pueda existir la negociación por rama de actividad, porque con eso efectivamente pueden cambiar su correlación de fuerza. Necesitan que haya un salario mínimo adecuado, que ahora se está estableciendo cerca de 600.000 pesos. Hay que ver la distancia que hay de lo que hay actualmente. Todo eso es lo que necesita solamente para empezar a hablar. no está hablando de otra cosa. Y eso no lo plantea ni Jadwe, ni el Frente Amplio, no sé, prácticamente ninguna, o sea, no prácticamente, ninguna de las organizaciones que están adentro del Congreso, ninguno de los partidos que están adentro del Congreso, ninguna de las alternativas que hay. Ese es el punto. Cuando viene y se plantea, mira, ¿sabes qué? Si vamos a hacer una convención, la convención tiene que tener la capacidad para decidir qué va a hacer. O sea, una cosa básica. Entonces, yo hablaba la otra vez con Gustavo, entonces yo le decía, bueno, si uno le pregunta a los abogados, le dice, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el soberano en todos los países? ¿Hay disputa en eso? ¿Hay algún, o sea, excepto en España y en Inglaterra, que el soberano es un sujeto, pero en el resto, ¿quién es el soberano? El gran capital. Exacto, esa es la realidad, y eso es bien importante tenerlo así. Pero en los libros de derecho dice otra cosa. Dice que es el pueblo. Normativamente del pueblo. Claro, pero y resulta que cuando viene, hay un grupo de locos en esta convención que viene y dice, ¿saben qué? Queremos que se aplique lo que dicen los textos que les enseñan en las escuelas de derecho. Y salta nuestro profesor de derecho de acá del Paraíso, Agustín Esquela, muy querido por Gustavo. Sí, claro. Y viene y dice, no, eso es para los libros nomás. ¿Ah? Dice, esto está grabado en piedra, no se puede modificar. Entonces, ¿te fijas? Entonces, ese choque, esa tensión, no se va a acabar aquí. Ese es el punto. Ahora, esta necesidad existe. El problema es cómo se logra poder avanzar en ese sentido. Y ahí a mí me parece que justamente María y los 34, que ahora van a escribir un papelito. Una novela, una novela de pistolero. No, sería María y los 33, ahí daría, ¿viste? Entonces, para hacer una referencia a otro gobierno de Piñera, entonces pueden escribir una notita desde adentro, que estamos bien, ¿ah? Y nosotros la mostramos por ahí. Bueno, pero ellos vienen a hacer esta propuesta, pero incluso ellos están llamando a que esto se tiene que hacer a través de una movilización, que se necesita implementar cabildo, organizaciones de base en todas partes que estén promoviendo esta situación y estén de alguna manera empujando a los constituyentes. A mí me parece muy bien. Hay que entender, lo que está planteado ahí es absolutamente básico. Hay muchas otras cosas que hay que plantear. O sea, uno tiene que decir una asamblea constituyente ya, y cuando termine esta asamblea constituyente, ¿qué es lo que vamos a querer? Vamos a querer un gobierno republicano donde otra vez suba algún miembro de la aristocracia política chilena. ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos mantener este régimen democrático que existe aquí en Chile? ¿Queremos otra cosa? En relación con ese punto, yo creo que acá es cuando. Ahora es cuando. O sea, el proceso revolucionario que estalló el 18 de octubre tiene que empezar a verbalizar sus aspiraciones políticas. Y eso significa la reivindicación explícita de un gobierno de trabajadores, de un gobierno de la clase trabajadora, de un gobierno asentado en los órganos que propiciaron este levantamiento, que son las asambleas populares, los cabildos, los que llevaron realmente, entre otras cosas, a un grupo importante de convencionales independientes a la propia Convención Constitucional. Ellos son parte de la espuma de esta gran ola de transformaciones sociales que comenzaron a gestarse el mismo 18 de octubre. Entonces, acá nosotros tenemos que ponernos de nuevo, un poco con este ejemplo que tú ponías, yo lo pongo de otra manera. Generar el régimen, y sobre todo su ala posmoderna, el Frente Amplio y el PC, han tratado de caracterizar esto como una cosa indolora, como una cosa inocua, como ellos dicen, el despertar ciudadano. El despertar ciudadano que es como una manera de designar con la impotencia a este levantamiento popular. O sea, ustedes hasta dónde llegan, hasta el reconocerse a sí mismos, ¿no? Esta idea de visibilizarse, ¿no? Que se agota precisamente con poner los ojos sobre algún objeto. En realidad, lo que nosotros tenemos que plantear es el camino opuesto. O sea, esto en primer lugar
fue la apertura de un proceso revolucionario, una apertura wagneriana, si se quiere, una apertura que hizo saltar la institucionalidad por todos lados, pero no alcanzó a hacer caer al gobierno. Pero el costo que pagaron los partidos del régimen por no haber dejado caer a Piñera es altísimo. Y es en este momento cuando se nota que lo están pagando, porque el pueblo entiende, y esa declaración yo creo que van a pasar años y lo van a lamentar haberla hecho estos 91 dirigentes de la Concertación, porque eso es una manera de soldar la relación que tiene el régimen con las masas. Es una manera, es a su manera una especie de declaración de guerra, ¿vale? Es decir, no se metan como este señor del lago de Coique, ¿no? ¿Cómo es? Pérez, creo que se llama, salgan de mi playa, salgan de mi convención constitucional. Es un poco eso lo que está diciendo este grupo 91 concertacionista. Y en este orden, creo que el planteamiento de un gobierno de trabajadores que se hace cargo de estas cuestiones es la conclusión natural de esta cosa que todavía se está balbuceando, como decir nosotros somos el poder soberano. Porque no alcanza, esto no es algo performativo, no porque yo diga que soy poder ciudadano, voy a ser, o sea, que soy poder originario, voy a ser un poder constituyente. Para que eso exista, la realidad tiene que expresarse como tendencia de gobierno, vale decir, la conclusión que tiene que sacar, de alguna forma, la vocería del pueblo, es precisamente que ellos tienen que ser gobierno, tienen que conformar un gobierno. Tiene que conformar un gobierno de los que hicimos el proceso revolucionario, de los que estuvimos ahí, digamos, de los trabajadores, de los explotados, y uso la primera persona no en un sentido majestático, sino en un sentido bastante profundo en cuanto esto es un conflicto de clase contra clase. Acá lo que se está revelando es que esta convención constitucional es en realidad un órgano del régimen y es necesario su ruptura. Lo que está planteando la vocería de los pueblos es precisamente la ruptura de dicha institucionalidad y es necesario a eso darle cuerpo. Es decir, nosotros queremos un gobierno de la clase trabajadora, queremos hacernos cargo de todos estos problemas, queremos mandar a Piñera a la cárcel, queremos socializar los medios de producción, queremos disolver el aparato represivo, los tribunales, etc. Pero eso es necesario decirlo. Si no se dice, no hay forma de articular coherentemente un plan de movilización y de lucha en torno a esa cuestión. Por eso es muy importante. Yo lo conversaba con un viejo compañero sobre este tema, y él me indicaba que en realidad eso no era necesario decirlo, porque en un primer momento había que plantearlo de esta otra forma, digamos como insinuándolo. La verdad que las cosas en política son lo que uno dice. Uno no le puede atribuir a los actores posiciones que no están señalando, digamos, ni darle credenciales democráticas ni revolucionarias a nadie, sino en tanto se ajuste a la realidad. Eso, estamos un poco ya en la hora de término. Les doy la palabra a Denis, Paul, un poco para que vayan cerrando, sí, dejando alguna convocatoria, algún hecho, alguna amenaza que quieran proferir a través de este medio. Están las pantallas están abiertas. Sí, mira, yo quería como retomar algo que tú habías estado mencionando. Es un poco el carácter de este movimiento revolucionario, ¿no? Que la verdad que es como somos muy discretos respecto a eso, son un poco de aprehensión frente a esa expresión tan grande, ¿no? Pero realmente tienen una continuidad, ¿no? Mira, después del estallido social viene la pandemia, y si nosotros nos ponemos a leer los análisis que se hacían desde la izquierda sobre el movimiento, eran pero realmente pesimistas, ¿no? Muy pesimistas, y habían no pocos agoreros, ¿no? Decían, no, está todo perdido, vamos a volver a lo mismo. Y eso fue durante largos meses, y ahí están todos esos análisis. Hasta el plebiscito. Otros dijeron que en el plebiscito no, si esto la verdad que fueron los del rechazo que votaron a prueba, dar ese tipo de análisis. ¿Ok? Sí. Y lo que se dijo antes de la convención también fue así muy negativo. Es decir, aquí está presente, latente, el movimiento, digamos, el movimiento popular del 18 de octubre. O sea, eso está. Y eso
eso va a tener su curso, va a tener su curso. Yo creo que no se puede canalizar. Y ese movimiento tiene una gran claridad de cuáles son las demandas y cuáles son los problemas y quiénes están ahí para obstaculizar todo este proceso. A ver, esta gente que todavía sigue afirmando que estos 30 años fueron los mejores de la historia de Chile, ¿no? Así es. Es algo que se dice, ¿no? Y que lo dice. Impunemente lo dicen. Claro. Entonces, bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Para decir que esto no es así, no es así. Ahora, que te digan eso, la verdad es que, bueno, es solamente una reacción histérica que no tiene nada. Alguien me está diciendo que tengo que ir parando, ¿no? Ese era el comentario. No, se te estaba diciendo de que tienes que encuadrarte, creo que eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que Sergio es muy tímido. Tiene que ver con la ubicación en la cámara. Lo mismo en el caso ok, sí, eran unos movimientos muy raros, ¿no? Exactamente, esos movimientos. Sí. Ya, sí. Bueno, en ese sentido, claro, yo tampoco quiero caer en cierto optimismo. Nunca lo he sido, ¿no? Nunca lo he sido y durante estos 30 años, la verdad que comparto ese pesimismo que llevamos todos los que queríamos cambios en este país, desde el año 88, 89. Entonces, claro, en el fondo es un grupo de apitutados, de mafiosos, que al principio nos dijeron, no, es que era muy complicado, nos daba miedo Pinochet, que nos hicieran otro golpe de Estado, tal. Pero en el fondo, ¿qué fue? Y tardamos mucho en darnos cuenta de que ellos estaban realmente disfrutando de todos los directorios que les daban y de sus casas en la playa. Y la verdad que eso ya es una realidad y es algo que está, que es evidente para todo el movimiento popular y para todo Chile. Y lo que pasó en estas elecciones también lo deja muy claro, ¿no? Denis. Sí, bueno, yo creo que uno se ha vuelto un poco, con los años uno se va volviendo así como más parsimonioso en este tipo de cosas. Pero yo creo que hay un hecho, o sea, voy a tomar otra canción, voy a recordar una canción, hemos dicho basta y echado a andar. ¿Eso es de Jairo? ¿Ah? No, Tiempo Nuevo. Un grupo local, pero muy antiguo. Muy bien. Muy erudito, profesor. Seguramente el profesor debe ubicarlo bien. Sí. Sergio, por su expertise, porque él utiliza la palabra expertise en del espectáculo de conocer. Él estuvo junto con Camilo Fernández también, haciendo trabajo muy bonito en el espectáculo. Así que es probable que conozca algo de eso. La Madrid también, claro. Fue el último programa que dirigió. Pero prosigue, Denis. Pero mira, me parece que el tema es la dinámica que se va abriendo, porque bajándolo un poco a tierra, acá en Valparaíso, en esta pequeña ciudad, nosotros nos encontramos con una situación bien particular, que es un conspicuo representante que reniega el Frente Amplio, pero que se comporta como si fuera Frente Amplio, habla como Frente Amplio, camina como Frente Amplio, pero dice que no es Frente Amplio. Que es nuestro... Claro, mire, usted inmediatamente lo identifica, yo no había dicho nombre y usted ya lo identifica. Entonces, y lo que ocurre aquí es que este personaje viene y empieza a mostrar, a prefigurar lo que va a ocurrir aquí en este país en adelante, porque indudablemente el poder, el próximo presidente va a caer entre Jadwe y... ¿Cómo se llama este otro joven? Nunca me acuerdo. Boric, eso. No, pero yo tiendo a pensar que va a ser Jadwe, pero bueno, va a ser un personaje de este tipo y vamos a ver este tipo de conductas, porque viene a las 2 semanas de haber asumido, una semana, no estoy seguro, viene y empieza a echar trabajadores. Y la excusa es de que tiene que mantener los equilibrios financieros de la municipalidad. Entonces, la solución clásica de un empresario o de cualquier patrón
cuando tiene problemas económicos, empieza a echar trabajadores. Y es la conducta del que quiere gestionar y administrar una institución manteniendo las reglas del juego burgués. Y lo que están diciendo todos estos postulantes al cargo de presidencia es eso. O sea, y eso habla de que la dinámica es a más confrontación, a agudización de la crisis que hay, de la tensión que existe entre los trabajadores, entre los sectores explotados y los que están dirigiendo este país. Y eso se ve que va a seguir así. No hay posibilidades de que eso cambie. Para que cambie, tendría que venir y empezar a tomar las reivindicaciones de esos trabajadores, de esas masas. Y lo que se ve es que todo es un esfuerzo gigante por escamotear esas reivindicaciones. Entonces, no sé, pues vienen y se tiran todos los temas valóricos arriba de la mesa y para tratar de sacar los problemas de fondo que hay acá, que directamente tienen que ver con el tema de los derechos democráticos de todos nosotros y con el sistema socioeconómico imperante. Esos son los dos grandes ámbitos finalmente, y que están conectados. Sí. ¿Sabes que yo quisiera como tomarme lo último que tú dices? Porque por mi actividad profesional como abogado, yo tengo que escuchar habitualmente los discursos de los abogados de las empresas. Y ellos habitualmente, o sus encargados de recursos humanos, se refieren a sus trabajadores como colaboradores. Y en lugar ¿A los recursos humanos? ¿Ya no es recursos humanos? Se refieren como colaboradores. Ellos no tienen trabajadores, tienen colaboradores. ¿No? Porque es como feo, es como degradarlo, el decirles trabajadores. Y no los despiden, ¿no? Sino que los desvinculan. Lo interesante de esto es que el colaborador desvinculado es lo mismo que un trabajador despedido, porque ambos quedan en la calle y ambos están sometidos precisamente por el hambre a condiciones brutales de trabajo, no de colaboración, porque no están ahí para colaborar con la empresa, sino que están vendiendo su fuerza de trabajo. Estas cuestiones yo creo que están presentes en el régimen de administración de recursos humanos capitalistas, está presente también en la política. Y creo que lo que tú apuntas, y yo creo que nosotros como programa lo comentamos, de hecho abrimos el programa refiriéndonos a este tema, porque Sharp no solamente se ha comportado como un patrón, sino que ha defendido su decisión. Y sus parciales, entre ellos lamentablemente algunos entrañables amigos, se han puesto al servicio de ese alcalde de una manera realmente vergonzosa, han defendido los despidos, señalando de que esto sería gente floja, serían operadores políticos, etc. La verdad que esto es un enfrentamiento de clase contra clase, no un enfrentamiento entre fuerzas morales, ni entre las personas que nosotros más nos simpaticen o no. Y también los problemas que en ese sentido, que hoy día este es un conflicto que está abierto. Yo hablé con Marcela Cortés hace un poco rato y ellos están promoviendo, el municipio, reincorporar al 50%. Si están proponiendo recuperar al 50%, ¿qué es lo que están diciendo? Es que en la práctica esta medida perfectamente pudo haberse realizado de una forma distinta y que efectivamente era un acto de amedrentamiento político, como lo dice la primera declaración de Chávez, cuando dice ustedes perdieron las elecciones, así que váyanse callados, ¿no? Y de alguna forma sus defensores también sostienen eso. Entienden que es algo político, acusan y se victimizan señalando de que esto es una maniobra política, porque sí, es político. El enfrentamiento entre explotados y explotadores es un problema político, no un problema humanitario, ni un problema deportivo, ni un problema artístico, es un problema político y que tiene que ver con quién tiene el poder en un municipio y quién tiene poder en el país. Y en este sentido yo quiero ir terminando este programa, sin antes agradecerle a todos ustedes primero a ustedes la participación y la atención a quienes nos están viendo, pero también yo creo que hacer un llamado especial, digamos, de solidaridad con los compañeros despedidos de la Municipalidad de Valparaíso, con los compañeros del sindicato Paicaví, que son unos, subcontratados del Sename, que están también en condiciones brutales de explotación, tan críticas como el organismo al cual le prestan servicio, y en general a todos los sectores que en este momento están movilizados, como el sindicato BHP, de trabajadores a distancia de la minera, de este importante grupo económico anglo-australiano, son más de 1.300 trabajadores que están en huelga en este momento,
y que están, tomando tu palabra, Denis, prefigurando un marco político que a nosotros nos debe referenciar y que debe referenciar a la convocatoria, a la vocería de los pueblos, ¿no es cierto, Paul? Así se llama, a la vocería de los pueblos y en general a todos los que queremos el desarrollo de este proceso revolucionario. Y creo que es importante que llamemos a esto revolución y que no porque lo digamos va a comenzar a haber una revolución, sino porque ayuda a comprender con mayor nitidez la profundidad del conflicto político que existe actualmente. Acá hay un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución. El régimen lo que quiere es aplastar el movimiento. Nosotros tenemos que estar precisamente por ese levantamiento. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde las modestas pantallas de Mate del Rey, con el glorioso aporte de nuestro gran y excelso Sergio Risenberg. ¿Algunas palabras al cierre? ¿Algún comentario animoso, como usted suele dar, don Sergio? Yo, a pesar de todo, a pesar de cómo se están configurando la situación en el país, yo tengo fe. Y a mí me gustaría cerrar el programa. Ustedes no lo van a escuchar, lamentablemente, con una canción del gran Palito Ortega que Claro. yo tengo fe y yo creo en el amor. Exactamente. Sí, que además nos remite a uno de sus parciales políticamente como el presidente Alberto Fernández, otro kirchnerista. Correcto, que llegó, que según él llegó en barco. Él llegó en un barco, claro, sí, él llegó en un barco, es bastante interesante eso, el galeón español. Bueno, sí, ellos llegan en barco y se van en helicóptero. Exactamente, sí. Así es, pero bueno, son las paradojas de la política argentina y en otra oportunidad los comentaremos con algunos de nuestros invitados. Bueno, muchas gracias, Paul, muchas gracias, Denis, y bueno, Sergio, nos vemos entonces y seguimos este combate irredento, estamos citando a Galtieri, por la defensa de la soberanía de Mate del Rey. Gracias, nos vemos, chao, chao. Chau, chau.